Buenas noches, muchachos, ¿cómo están? Buenas noches, profe. Bueno, bienvenidos todos al curso de diseño estructural. Ahora se ve la camarita. Listo, bienvenidos al curso de diseño estructural. Yo voy a ser quien va a estar encargado de este curso este semestre de nuevo. Veo caritas conocidas por ahí, varios que ya han visto la materia o que vienen de otros cursos. Esperemos pues en el curso les guste tanto como los otros. Consejo, si están viendo alguna otra materia conmigo, escojan dejar una de las dos porque muy probablemente no van a dar con ambas materias, ¿listo? Un consejo ahí como de amigos que la verdad las dos materias son demasiado trabajo. Mm, bueno, entonces voy a compartirles pantalla y miramos un poquitico más de lo que vamos a ver este semestre. ¿Ahí ya están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Ya lo están viendo o no? Sí, señor. Vale, listo. Entonces, bueno, vamos a ver un poquito lo que es el programa general de la estructura del curso. Vamos a dejar de una vez los criterios de evaluación, los criterios de proyecto y todo esto. Am, entonces, bueno, el curso básicamente es diseño de estructuras en concreto. ¿Mm? Vamos a estar basados 100% en la norma NSR10, la norma colombiana de sismo resistencia. Aún así vamos a estar haciendo ciertas referencias al nuevo código, el ACI 318, que ya no es tan nuevo porque salió el año pasado. Y ellos en medio de la contingencia publicaron un código muy completo de reforma a la CI 318, cosa que no pudimos hacer acá. Pero bueno. Entonces voy a mostrarles un poco más o menos qué cosas cambian entre los dos reglamentos, ¿no? Porque a fin de cuentas a ustedes les quedará por ahí 6 meses, un año de, de estudio, espero. Y ya después de eso, pues ustedes entrarían a trabajar y muy probablemente la norma colombiana, la tan esperada 2020, la NSR 20, que llevan 2 años de retraso, como raro, salga y nos pueda. Y pues todo lo que veamos pues va a estar ahí, más o menos. Algo de lo que tenemos va a estar ahí, digamos, parafraseado, llamémoslo así. Entonces espero que les sirva un poquito lo que vamos a ver. ¿Cuáles son los objetivos del curso? Conocer el diseño con NSR10, calcular resistencias nominales, diseñar componentes, interpretar y elaborar planos y memorias estructurales, que es como lo que quiero lo que espero que se lleven de este curso, lo más importante, planos y memorias estructurales. Entonces vamos a ver un poquito más o menos como qué incluye el programa, cuál es el contenido temático del curso. Entonces vamos a iniciar con una breve introducción de los materiales. Vamos a ver las propiedades mecánicas de los dos materiales que vamos a manejar nosotros, que son el concreto y el acero. Y vamos a ver en el capítulo 2 un poco de lo que llamamos adherencia, el mecanismo por el cual el acero y el concreto pueden trabajar uniformemente y con algo que llamamos nosotros en mecánica la compatibilidad de deformaciones. Entonces vamos a ver un poquito las reglas de adherencia, cómo calcular longitudes de desarrollo para garantizar el comportamiento del concreto reforzado, los mecanismos de adherencia con los que contamos avalados por nuestra norma, ¿cierto? Y un poco de consideraciones al respecto. Y ahí entramos a nuestro tema, creo que el tema más fuerte del curso, la flexión. Entonces la flexión pues es el comportamiento que en esta primera parte del curso nos interesa
mayoritariamente. Vamos a ver comportamiento simple, comportamiento concreto reforzado, cuantías, fallas, vamos a ver vigas T y vigas a compresión, refuerzos mínimos, límites del refuerzo, separación, vigas rectangulares, vamos a ver vigas T, vamos a ver deflexiones y control de elementos reforzados en una dirección. Hasta aquí entraría todo lo que es el primer corte. Es un corte demasiado denso, demasiado completo, pero pues digamos estas dos unidades son básicamente tres clases. No hay de qué asustarse. El resto de las clases de nuestro corte pues corresponden a la flexión, que sí son bastante, bastante densas. ¿Listo? Entonces, pues el curso demanda una gran cantidad de tiempo, no solo de trabajo de venir aquí a clases, sino también de trabajo autónomo, porque digamos que ejercicios de concreto reforzado no he visto un libro que diga estos son ejercicios como para estudiar para un examen, porque pues es una materia muy aplicada al mundo profesional. Entonces, requiere de mucha dedicación de parte de ustedes, de mucha investigación, de mucho seguir los ejemplos que vayamos desarrollando a lo largo del curso, para que puedan irse preparando una vez para sus exámenes. Luego de ver ese tema tan denso de flexión, vamos a ver un tema muy chiquitico, cortantes. Vamos a ver resistencia cortante de distintos tipos de secciones, los distintos tipos de refuerzo a cortes, tribos, espirales, eh, y vamos a ver un poquito de elementos del sistema de resistencia sísmica. Vamos a aprender de una vez a diseñar vigas acortante, columnas acortante para los sistemas de resistencia sísmica que tenemos avalados en nuestra norma. Que en nuestro caso pues serán pórticos resistentes a momentos. Eh, Siguiente sería sistema de losas armadas en una dirección, losas macizas, escaleras, nervadas. Esto es muy corto, la verdad es un tema de 2 clases a lo sumo. Y cortante y losas en una dirección conforma lo que es el segundo corte de la materia. Un corte muy sencillo, la verdad es muy simple, pero pues obviamente pues toca, como todo en esta clase, repasarlo con tiempo. Y por último, el tercer corte también es un corte demasiado denso porque vamos a ver acción combinada de flexión y axial. Entonces, en este caso, eh, en el capítulo 6 vamos a ver cómo se diseñan las columnas en nuestra estructura cuando están sometidas a momento y axial, a momento en 2 direcciones y axial, cómo se diseñan sísmicamente, cuáles son los requisitos de armado, las cuantidades volumétricas, todo un montón de cosas eh, que son esenciales para poder desarrollar un diseño en concreto reforzado. Listo. El capítulo número 7, hace ya un año que no alcanzo a dictarlo por la cantidad de tema que tiene la materia. ¿Mm? Entonces, voy a intentar llegar hasta esta primera parte, cimentaciones superficiales o directas. Vamos a intentar llegar a ese tema, ese va a ser el objetivo de este semestre, lograr plantear los cursos de tal forma que lleguemos a las cimentaciones superficiales o directas. Desafortunadamente, pues ya esta parte de cimentaciones para muros no alcanzamos a verlas, ¿sí? Vamos a trabajar cimentaciones aisladas para columnas, cuadradas y rectangulares. Eso es todo lo que podríamos llegar a hacer, bueno, con axial y momento flector. O sea, sería estos 4 temas condensados en un tema súper rápido. Esperemos que logremos verlos, pues no, como les dije hace mucho no lo logro dictar, pero estoy seguro que este semestre lo vamos a lograr. ¿Alguna pregunta del contenido del curso, muchachos? Profe, buenas noches. ¿Cómo está, hombre? Mm, Solo una pregunta. ¿Esto de acá se va a colocar en módulo? ¿Este documento se va a pasar por módulo, por algún lugar? Sí, es que Moodle todavía no tengo me lo activaron hasta esta mañana y ni siquiera he tenido tiempo para entrar. Entonces yo espero tenerlo en Moodle antes del fin de semana para que ustedes puedan consultar. Igualmente en Moodle va a estar, pues como en otros semestres, los que han visto clase conmigo, yo siempre subo allá todas las grabaciones de las clases quedan ahí en Moodle, todo, pues todo muy completo ahí, inclusive los contenidos
pues las presentaciones y todo lo que vayamos subiendo. Los exámenes también a veces los programamos por Moodle cuando no los realizamos en horario de clase. Pero pues me toca que me den una esperita, pero en una semanita para cuadrar todo en Moodle porque no he podido trabajar el Moodle 3.8. Vale. Horarios de clase, martes y jueves de 8 a 10. Ese sí sigue igualito. Y aquí pues aparece mi nombre completo y el correo institucional. Hoy les llegó el enlace de la clase. Regálenme un segundito. Ya chicos, qué pena con ustedes. Bueno, en que estaba en lo del correo. Entonces yo les envié un enlace de correo pues de la conferencia por medio de un correo electrónico, pero todas las comunicaciones que tengamos para exámenes, para talleres, para todo, tiene que ser por este correo de acá, lshernandez@udistetal.edu.co. Cualquier cosa, de una vez la dejamos claro desde la clase 1, cualquier examen, cualquier taller, cualquier nota que llegue a ese otro correo, que es mi correo casi que personal, no lo tengo en cuenta y lo elimino de una vez y no hay lugar a reclamación. Bueno, porque para eso pues tenemos el de la universidad, todo por la universidad. Asimismo, pues para ingresar a su, a la sesión de clase, obviamente tienen que usar el correo de la universidad. Es la única manera de que puedan ingresar. ¿Listo? Un poco de bibliografía básica antes de mirar las calificaciones. Pues está el libro de Nilsson. Hay versiones en español antiguas. Ahí yo manejo una que está en inglés. El libro del profe Segura. Difícil de conseguir, pero creo que virtual ya lo logran conseguir por ahí virtual. Muy buen libro base para el diseño. Y pues la norma técnica, la 6318 y la NSR 10. ¿Listo? Entonces, para que tengamos muy claro pues, la bibliografía. ¿Alguna preguntita hasta acá? Dime, Juan Camilo. Buenas noches, profe. Profe, yo tengo una ¿Cómo inquietud está? con respecto a, pues, temas que usted considera imprescindibles para esta asignatura. Pues eso lo digo en base porque estuve revisando un poquito como el contenido programático de análisis 2 de cada profesor y fue un poquito distinto. Entonces, no sé, digamos algún tema, digamos en el caso que no lo hayamos visto como para ponernos al corriente. Por ejemplo, en mi caso, mi curso de análisis 2 se enfocó exclusivamente en matricial. Solamente resolver estructuras por método matricial hasta pórticos en 3D. No tuvimos como ningún tipo de aplicación así general. Sí, eso es un poco complejo porque para esto necesitan análisis 2 completico. Análisis de edificios. Es lo único que... Pero es que les digo análisis de edificios y es todo un temario como de un mes de esa clase que yo dicto. Eh, Podríamos hacer varias cosas y es que ustedes accedan a los videos de semestres anteriores. Yo manejo la plataforma esta de YouTube y ahí tengo las sesiones desde que estamos en pandemia, año y medio, 2 años, que hemos dictado clase acá virtual. Sería la opción 1. Opción 2, que entren al curso de análisis estructural de los sábados. Yo los sábados dicto análisis estructural 2 de 8 a 12 y el segundo corte es análisis de edificios. Entonces ustedes entran y no tengo ningún problema en que ingresen y resuelvan sus dudas ahí con los de análisis 2. Obviamente pues depende de su disponibilidad o pues puede tomar las clases que ya están grabadas y revisarlas. En realidad son como 4 o 5 clases de 4 horas cada una. ¿Mm? Pero pues ahí está todo condensado, más o menos lo que es un análisis básico de un edificio en concreto. Ok, de acuerdo, profe. Muchísimas gracias. ¿Listo? Entonces hagamos algo, Juan Camilo. Ahorita les voy a pasar un grupo de WhatsApp. Pasamos de una vez. Se agregan
Y cuando se agreguen, me recuerdan para enviarles las listas de reproducción de internet para que puedan acceder mientras organizo el Moodle. ¿Listo? Ahí se pueden agregar al grupito de WhatsApp. Entonces el fin de semana me recuerdan y les paso la lista de reproducción para los que no han visto análisis 2, los que no la vieron conmigo puedan nivelar un poquito eso. Igual voy a buscar que los grupos de trabajo este semestre estén equilibrados al respecto de eso, ¿no? No que queden todos los de análisis 2 en un grupo porque sería un poco injusta la carga de trabajo. ¿Listo? ¿Alguna otra ¿Cómo así, pregunta? profe? No entendí ese último comentario tuyo. Sí, se organizan por grupos, pero no todos los que dieron conmigo en un grupo porque eso sería injusto. Lo ideal sería que se repartieran en grupos de trabajo como para que todos los grupos partieran de un punto inicial básico. Profe, una pregunta, ¿y el tamaño de estos grupos de cuántos es? Depende de cuántas personas se inscriban. Hasta el momento van 3 inscritos. Espero que llegue por ahí a unos 15, después del primer corte por ahí unos 12, entonces grupitos por ahí de a 4. Ok. Más o menos así se comportan todos los semestres. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Entonces vamos a discutir un poco lo que son las calificaciones. Entonces el curso tiene 3 exámenes, quizzes y proyecto final. Bueno. Examen de primer corte 25%, examen de segundo corte 20%, examen de tercer corte 30%. Quiz es 5% y el proyecto final el 20%. Esos son los porcentajes que tengo planteados. ¿Por qué los puse de esa forma? Digamos que el primer y el tercer examen son los más complejos del curso. ¿Sí? Son demasiado densos por la cantidad de temas que tienen que estudiar y pues es como lo justo para ese tipo de nota. El segundo examen es muy sencillo, siempre es muy muy fácil. Entonces por eso le puse nomás el 20%. Y ya lo que es el proyecto final, que sí es un proyecto completo, obviamente pues no es completo como de diseñar todos los elementos, no, sino diseñar ciertos elementos en la estructura. Por ejemplo, el semestre pasado tuvieron que diseñar 2 columnas, una planta, una losa, tuvieron que diseñar una viga, una vigueta y listo. ¿Sí? Tampoco les voy a pedir todo un edificio completo porque no van a alcanzar y no voy a alcanzar a revisar bien. Entonces, estos son los porcentajes de la materia. ¿Cómo va a ser la evaluación? Entonces, muy sencillo. Pues aquí no aplica tanto, pero bueno, sí, podemos implementar algo para que funcione de esa forma. La exactitud de la respuesta vale el 60% del examen. ¿Sí? Entonces, si todas sus respuestas en el examen coinciden con lo que yo tenga programado, pues va a sacar 5 en ese 60%. El otro 40% es el procedimiento de análisis, pues entro a verificar que efectivamente haya desarrollado el ejercicio, que la respuesta sea la correcta, que el procedimiento sustente su resultado. ¿Listo? Condición de respuesta sin procedimiento que la sustente no será tenida en cuenta. Obviamente. Y las calificaciones durante el curso serán aproximadas a una cifra decimal hacia abajo para valores iguales o menores a un múltiplo de 0,5. ¿Con qué fin hago esto? Con el fin de que ustedes no se desgasten ni yo me desgaste a fin de semestre. Si sacan 2,95, yo les voy a poner 2,9. ¿Listo? Si sacan 2,96, les pongo el 3. Para evitarnos que 2,95 es casi 3, porque no. Para evitarnos todos esos problemas. Entonces, de una vez queda dicho, la materia se aprueba con 2,96 nota mínima. Luego de la fecha, pues la calificación es 0 y como mínimo podemos o no podemos tener un quiz antes del inicio de un nuevo tema en los temarios del curso. Entonces, así como
como en el Moodle les voy a subir las grabaciones, les voy a subir unos videos que contienen explicaciones de los temas. ¿Cuál es la idea? Tiene explicaciones de todos estos temas de aquí, el contenido, hasta losas armadas en una dirección, creo, hasta acá. Entonces la idea es que cuando ustedes lleguen a clase, yo no gaste tiempo explicando teoría, sino entremos a aprovechar el tiempo haciendo ejercicios. En esos videos está todo, pues intenté dejarlo lo más claro posible. Entonces ustedes lo revisan y vienen a clase ya preparados para el tema. Puedo hacer un quiz al inicio antes de comenzar antes de comenzar cada capítulo, puedo hacer un quiz en cualquier día de la semana, entonces pues eso no tiene como una situación clara. Si juega Colombia, seguro hay quiz ese día. Si hay fútbol, si hay Champions, si hay cualquier evento deportivo, seguro hay quiz ese día, para que lo sepan. Entonces, bueno, esas son como las reglas de la calificación acá en la materia. ¿Listo? Como estamos todos virtuales, yo tengo aproximadamente este semestre una cantidad inusual de alumnos, como 60. No, mentiras, tampoco, como 50 y algo, 55, 56. Entonces, hacerle seguimiento a todos los correos que me van a llegar con distintos formatos es casi imposible. Y no queremos, primero, que me los envíen al correo que es y no los envíen al otro correo. Y segundo, que encuentre el correo que estoy buscando. Entonces, para evitar eso, desde hace un tiempito estoy empleando como una anotación para los asuntos de los correos, por medio de la cual pues me ha sido muy fácil encontrar todo, de calificar notas, de revisión de notas, todo. Entonces, ¿cómo tiene que estar marcado el asunto del correo? Simplemente viene Universidad Distrital 2021-3, que es el semestre que estamos cursando, el nombre de diseño para identificar la materia, y aquí va el nombre de la actividad: examen 1, examen 2, examen 3, proyecto, quiz 1, quiz de la viga, quiz de la armadura, quiz de lo que sea. Y por último, el apellido y el nombre de cada uno. ¿Esto a qué me ayuda? Pues a poder organizar los exámenes para la calificación mucho más sencillo. De la misma forma, los archivos deben ir marcados de una forma similar. ¿Sí? No es que me envíen un archivo que diga parcial 1, porque cuando yo vaya a calificar me toca entrar al parcial y aparte de entender qué fue lo que hicieron y leer los escaneos, me toca ponerme a buscar dónde puso el código, cuántos integrantes son. Entonces, intentemos siempre manejar una nomenclatura con los números, con los archivos y con todo. Aclaraciones, pues lo de la asistencia, pero aquí no, siento que virtual no vale la pena controlar la asistencia. Y listo, chicos. Ese sería más o menos lo que tenemos, pues lo que tengo esperado enseñarles este semestre. No sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. No, profe, lo único es que esa nota del primer parcial está como muy alta, ¿no? No podemos dejarla como en 20 y subirle ese 5 al proyecto. No, está perfecto. Es que Es para el como primer todo parcial es el mucho tema. profe. Para el primer parcial es mucho tema. Podríamos pasar los 5 del quiz al proyecto y no hago quizzes. Profe, que una pregunta. ¿Ya hablamos de fechas para algunas notas? No, todavía no tengo fechas. Sé que tengo que subir notas de primer corte el 18 de diciembre, ¿no? Entonces, planillemos que nuestro primer corte va a estar más o menos el examen para inicios de diciembre. Ah, no, mentiras. Por ahí para el 15 de diciembre y tener 3 días de calificación. Ok, ¿y cuándo tendremos información acerca del proyecto final, o sea, los insumos para iniciarlo? Yo creo que antes de salir al receso de fin de año. Es que digamos que son dos cosas que me preocupan, porque estos semestres son excepcionales y normales al mismo tiempo, que tenemos el semestre dividido por las vacaciones de Navidad, y sí me preocupa un poco que eso desorganice un poco los temas. Sí, 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 cierto, cierto, es muy cierto. Bueno, entonces deme un placito de 2 semanas para pasarle su proyecto,
que ya esté todos los que son en el curso, que no tengamos ni adiciones, ni cancelaciones, ni nada de eso. Y ya cuadramos el proyecto con los grupos de trabajo y todo eso. Sí, profe, muchas gracias. Vale, listo. Listo, listo. Bueno, entonces, si no hay preguntitas, dudas. Bueno, Carolina decía que pasáramos esto al 20. ¿Todos están de acuerdo? ¿20 y 25 el proyecto? Sí, estoy de acuerdo con el proyecto final. Sí, señor, por mí tampoco habría problema. Bueno, listo. Entonces vámonos así. Listo, chicos. ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? Sí, profe, tengo una inquietud. Dime. ¿Usted de casualidad dispone de algún tiempo a la semana en el caso de que se requieran solucionar dudas sobre algún tema o algo en particular? No, como tal no. No me queda muy fácil por el trabajo y la demanda laboral que tengo ahorita para fin de año. Pero podríamos, pues, siempre aquí en la clase, lo primero que hago es preguntarle si tienen dudas. Entonces, téngalo por seguro que si usted me trae dudas a las 8 de la noche, las resolvemos aquí antes de continuar con la clase. ¿Sí? Y si no, pues sería cuadrar un horario alterno, pero los horarios sería por allá 9, 10 de la noche y los días que no dicto clase, como para poderles colaborar extra clase a los que lo necesiten. Ah, ok, profe, de acuerdo, gracias. Listo. Pues en ese Igualmente, caso, usted nos avisaría, por ejemplo, eso que usted menciona que puede ser extra clase por la noche. ¿Usted nos avisaría, por ejemplo, alguna disponibilidad que tenga como para, pues como para saber, ya que usted dice que tiene, pues va a estar ocupado como para no estar escribiéndole siempre? no, pues ahí está el WhatsApp. Ahí me escriben al WhatsApp y cuadramos. Yo les digo tal día puedo, tal día no puedo y ya, no hay problema. Listo. Bueno, entonces quedamos con esos porcentajes y esos acuerdos. Regálenme 5 minuticos, voy por algo de tomar y comenzamos con la clase. ¿Listo? Ya regreso, chicos.
Listo, muchachos. Bueno, entonces vamos a hablar un poquitico en la clase de hoy de lo que son los materiales que componen pues, nuestro curso. Es como lo más importante de tener en cuenta acá. Entonces, vamos a hablar un poquito de lo que son las propiedades de los materiales, cómo caracterizamos nosotros los materiales a nivel estructural, ¿sí? No nos interesan todas las propiedades de un material, sino algunas específicas. Vamos a ver cómo es su comportamiento, qué tipo de falla presenta y vamos a estudiar por encima, pues no por encima, sino en detalle lo que es concreto y acero. Entonces, primero vamos a hablar de la curva esfuerzo de formación. ¿Alguien recuerda lo que es una curva esfuerzo de formación? ¿No la ha escuchado alguna vez? Sí, señor, una curva de esfuerzo de deformación es aquella curva con la cual se va midiendo la deformación de un elemento, ya sea en acero o en concreto en este caso, y determinar cuál es, por ejemplo, su deformación máxima, la deformación última que tiene, la curva el módulo de Young y otros elementos importantes del material. Listo, sí, básicamente es eso. Es una curva que nos determina el comportamiento elástico del material, ¿sí? Eso es básicamente lo que es una curva de esfuerzo de formación. Y pues dependiendo del tipo de, pues de material que estemos analizando, va a tener un comportamiento u otro. Bueno, entonces, ¿qué es la curva de esfuerzo de formación? Entonces, cuando tenemos materiales que cumplen dos condiciones, que son isótopos y homogéneos, su comportamiento en el rango elástico tiene una relación lineal entre carga y deformación. ¿Para qué nos sirve eso? Para predecir el comportamiento mediante el uso pues, de la mecánica de materiales, ¿sí? Donde pues se basa también en la fuerza del resorte F es igual a K por U. Entonces, hay un pequeño problema y es que los materiales conservan esa relación lineal en rangos de deformación muy pequeños. Entonces, nuestras estructuras pues, van a tener rangos de deformación igualmente muy pequeños. ¿Cómo podemos obtener esas relaciones? Mediante ensayos. Ensayos de laboratorio, en el caso del concreto, ensayos de compresión, en el caso del acero, ensayos de tracción. Y pues esos también ya los hemos manejado. ¿Ustedes alguna vez hicieron o vieron un ensayo de eso, cierto? ¿O hay alguien que no haya visto un ensayo de esos? Voy a poner en su clase de materiales. Bueno, entonces, les presento las curvas de esfuerzo de formación. A la izquierda tenemos una curva típica del acero y a la derecha una curva típica del concreto. Ambas curvas pues tienen su ensayo específico para ser obtenidas. Ambas tienen su reglamentación por medio de las normas técnicas colombianas, las NTC, para estos ensayos. ¿Listo? Y pues los ejes de nuestros diagramas están en términos del esfuerzo, que simplemente es la carga sobre el área de la sección transversal, y la deformación, que es la deformación que tiene el elemento sobre la longitud inicial. Estas son básicamente las curvas de esfuerzo de deformación. ¿Ya? Entonces recordemos un poquito cómo es la curva, cómo se hace el ensayo del acero, del concreto. Hacemos unas probeticas de concreto según la norma y colocamos una carga P de compresión. Entonces pues mi carga P empieza a aumentar y a medida que aumenta mi esfuerzo va aumentando. Y pues obviamente mi elemento se va acortando. Listo. Entonces a medida que vamos avanzando, yo voy a calcular la deformación unitaria del material como la deformación que lleva acumulada dividida entre la longitud inicial del elemento. Eso es lo que llamamos la deformación unitaria del material. Entonces
Entonces arranca nuestro ensayo de compresión del concreto, empieza a mantenerse lineal, 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 y llega un punto en el que, debido a la fisuración y al comportamiento del concreto, esto empieza a soplarse así como una barriguita, se generan unas grietas aquí horizontales. Debido a toda esa discontinuidad y a esa modificación del elemento, pues él pierde rigidez y pierde su linealidad, terminando en una curva. Llega a su esfuerzo máximo admisible a compresión y finalmente cae y falla. ¿Vale? Ese es el comportamiento de la curva del concreto. Lo que yo veía por aquí unos videitos que nunca he copiado el enlace y siempre me toca volverlos a buscar como para volver a ver un poco de eso. Compressive test. Bueno, mientras eso carga, vamos mirando el otro. A ver, ¿dónde es que estaba ese? Mira por aquí un ensayo lo más de bonito. No, nos tocó buscar otro. Este sí es importante, se lo vemos ahorita. Y vamos a ver este de aquí. Vamos a analizar unas cositas bien bonitas de este ensayo. Esperemos que cargue rápido. The tensile test. First test, material with yield point phenomenon. In the first tensile test, Esto no, solo no. Listo. Vale, entonces vamos a determinar la curva de compresión del cilindro. Entonces básicamente lo que hacemos es aplicar aquí con estas mordazas una carguita axial con una base fija de reacción. Y este se parece mucho a la primera máquina que yo hice un ensayo de estos. Y ahorita ya no, ahorita hay maquinitas mucho más universales que le sacan de una vez la gráfica y todo. Pero pues esta maquinita lo que hacía acá era medir fuerza para una deformación aquí de la mordaza. Y uno le iba grabando aquí con la palanquita unas cositas ahí para la velocidad de aplicación de la carga. O sea, es importante que la carga sea aplicada lentamente para no generar fatiga en el material. Ahora, empezamos aquí a aumentar la carga. Si se dan cuenta aquí el manómetro va subiendo mientras va registrando la carga, ¿cierto? Y llega un punto en el que la probeta pierde su linealidad y pues empieza a llegar a su punto de falla, ¿sí ven? Entonces fíjense el tipo de falla que presentó esta sección de concreto. ¿Alguien quiere, no sé, decirnos qué puede observar en ese tipo de falla? ¿Qué impresión le deja? Pues yo vi esa materia hace muchos, muchos años, profe, pero creería, o sea, creo que ellas tenían que tener una falla más o menos a 45 grados, ¿no? Y esa está, pues no le veo ninguna medio diagonal a la probeta. Bueno, sí puede ser una buena observación, aunque sí puede presentar este tipo de falla. De pronto la falla a 45 grados se da cuando tiene el refuerzo. El refuerzo es el que genera la falla a 45 grados. Pero aquí no, como no tienes barras de refuerzo, está bien ese tipo de falla así vertical. ¿Qué otra cosa puedes observar de la falla, Carolina? Que está como, pues, al exterior, o sea, como al contorno de la probeta, por así decirlo. Sí, listo. Válido, válido. Pero entonces yo te hago una pregunta. Tú estás dentro de un edificio hecho de concreto.
y llega el sismo de diseño, el sismo de los 75 años, y empieza a vibrar. ¿Te gustaría que las columnas fallaran de esa forma? Que entonces ahí empiece a explotar las paredes. No, pues me gustaría que no fallara. No, 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 acá nosotros no diseñamos para que no falle, sino para que falle bien, ¿sí? Memorícense eso, nosotros nunca diseñamos para que algo no falle, diseñamos algo para que falle bien. Entonces, sabemos que en el sismo va a fallar de una forma u otra. ¿Te gustaría que fuera ese tipo de falla la que estuvieras viendo en tu edificio? Pues no sé, profe, porque no recuerdo bien qué otro tipo de falla puede haber en el cilindro y no sé si es la más grave o la menos grave. Entonces no me corches. Bueno, listo. Yo no lo querría. Yo no querría estar bajando por las escaleras en la mitad de un sismo y que las columnas empiecen a soplar concreto a lo maldita sea para todo el mundo. Eso no, pues a mí me daría inseguridad. Profe, ahí se ve que la falla es bastante frágil, ¿no? Pues sabemos que el concreto no tiene un comportamiento dúctil, pero lo ideal es que la falla no sea pues de ese tipo como tan frágil, ¿no? Como que se fracture de una vez toda la probeta, o bueno, una columna, una estructura. Exacto. Entonces, fíjense que estamos aquí felices y contentos haciendo nuestro ensayo y de un momento a otro uno ni siquiera alcanza a mirar, ni siquiera alcanza a percatarse de que va a entrar en una falla, cuando ya simplemente explota y falla la resistencia al concreto. Fíjense cómo el manómetro baja después de ese punto, ¿sí? Y vea cómo es el tipo de falla. Se desprenden estas partículas, salen volando, sin, sin avisar ni nada. Entonces, pues el concreto tiene un tipo de falla eh, frágil. Y eso se ve representado en nuestra curva de esfuerzo de formación. Vea que se comporta muy bien en el rango elástico y de repente, ¡pum!, llega aquí la falla. ¿Listo? Para que tengamos un índice más o menos, una magnitud. Esto es más o menos, si no estoy mal, un doble 0,3. ¿Listo? Y esta fallita por acá. Ah, no, perdón. Esto, ya les estoy. Clase 1 y ya les estoy dando todo mal. Esto es 0,003. Este, si no estoy mal, es 0,0025. Entonces, pues el momento de la falla, pues es. Fíjense que la zona de seguridad es muy reducida. Una vez supera el rango elástico, ahí está su falla muy cercana. Ese es el comportamiento del concreto. Es un material frágil. Ahora pasemos al acero, a nuestra curva de la izquierda. El acero es un material muy bonito. A mí me gusta demasiado el acero. ¿Por qué? Porque aparte que tiene un rango elástico pues bien definido, no es como el concreto, porque es que el concreto depende de la calidad del concreto, de los agregados, si llovió, si no llovió, si hizo sol, si hubo cambios de temperatura, si humedecieron el concreto, o sea, tiene un montón de variables esta curva esfuerzo de formación del concreto. Mientras que el acerito es chévere, una sola y esa fue. ¿Listo? ¿Qué partes tiene la curva del acerito? Entonces tiene una zona elástica donde su comportamiento es lineal según la ley de Hooke. Una zona plástica, cuando supera su deformación de fluencia, pues el material pierde las propiedades elásticas y entra en una zona plástica muy grande. Esta zona es demasiado extensa con respecto a esta elástica. Ahorita más adelante vemos unas gráficas reales, van a darse cuenta que eso es totalmente otro mundo. Entonces estamos trabajando un material para el rango elástico cuando su verdadera ventaja es su comportamiento inelástico. Pero bueno, eso es tema de otro curso. Y llega a un punto, a cierta deformación, en la que las moléculas del acero se reorganizan y resisten otro poquitico de carga, otro poquitico de carga. Y aquí va a llegar a su punto de esfuerzo de rotura sigma U máximo. En este esfuerzo ya consideramos que el material deja de funcionar estructuralmente. ¿Por qué tenemos dos curvas, una continua y una puntuada? Una con punticos. Porque una es la virtual y la otra es la real.
O sea, la puntuada es la que se supone que debería dar en caso de que tuviera... lo que pasa es que cuando uno hace ese ensayo con el acero, uno asume ciertas propiedades como el diámetro y longitudes para el cálculo. Ujú. Si mal no estoy, esas son las que involucran las dos variables. Exacto, exacto, esa es la respuesta. Resulta que viene su probeta, algo de este estilo. Bueno, usted le hace aquí una reducción para concentrar el esfuerzo máximo por acá en el centro. Chin, 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 chin. Y la somete a una fuerza de tracción. Entonces empieza a cargar su curva en el rango elástico. ¿Qué pasa? Después de llegar a cierto punto, en una parte central de la probeta, puede estar entre este punto o entre este punto, se presenta una reducción como un cuello de botella, algo así. ¿Sí? Pero pues la fuerza sigue transmitiéndose en todo el elemento. Entonces ustedes tienen dos áreas. Un área aquí fuera ¿qué? De la zona donde se va a plastificar y un área por aquí, área 2, que a medida que va aumentando esta carga en el rango inelástico, pues esta área va disminuyendo. Y así esa área disminuye, pues el esfuerzo aumenta. Entonces hay dos formas de calcular esas curvas. La primera es con el área 1, que es lo que por lo general nosotros hacemos. Cuando lo calculan con el área 1, obtienen esta curva de color azul, completica. Cuando ustedes buscan la forma de medir esta deformación axial, de esta deformación transversal aquí en la sección del donde está plastificando la barrita, pues obtienen esta curva a punticos corregida, ¿sí? Eso es básicamente lo que sucede. Vamos a ver entonces un videito de lo que es una prueba de... ¿Ustedes escuchan ahí? ¿Escuchan ahí el video o no? No, señor. Bueno, igual está en inglés, entonces... No, pero creo eso que lo- sí, porque solo tocaba que le subieras un poquito el volumen. Sí, se escuchaba un murmullo al fondo. Plastic behavior of this vessel. Ahí. Using a hand control, the tester moves the upper crosshead into Sí, ahí se oye, profe. position. Vale, entonces fíjense. Now place the threaded ends of the test piece in the Igual me toca quitarlo para poder hablar. Y ustedes inician el test de esta forma, vea que la sección bruta de aquí se reduce para concentrar los mayores esfuerzos en esta zona de la probeta. Y colocan unas marquitas ahí que el dispositivo va midiendo ahí con un láser lo más de bonito. Colocan esta barrita en una probeta, fíjense que la barrita va sujetada de esas zonas más anchas, que es donde tenemos mayor área. ¿M? Y pues comienza el ensayo de tracción. Entonces aquí está más o menos una vista en tiempo real del ensayo. Entonces aquí abajo podemos ver la deformación y la carga. Entonces vea, para 0.1 kilonewton se deformó 0.20 milímetros. Y empiezan a aumentarla de a poquito, a poquito, a poquito, a poquito, a poquito. Entonces, pues ahí se empieza a trazar en la línea rojita la línea esfuerzo de formación del concreto. Y que ahí ya empieza a subir. No, esta es una carga fuerza de formación. ¿Listo? Después se pasa a esfuerzo de formación y listo. Pero entonces vea, ahí va manteniendo su linealidad. Y si ustedes se fijan, esto es una línea recta. No tiene pierde. Es muy buena muy bonita ese comportamiento del acero. Entonces continúa constante, constante y llega un punto en el que alcanza su límite elástico. Pues obviamente nosotros no hacemos este análisis de este decaimiento, sino que tomamos un valor por acá máximo de Fy. ¿M? Y arranca a someterse a un rango inelástico. Fíjense en algo curioso de acá. Cuando esto entra en el rango inelástico, la fuerza de fluencia es más o menos 27.57.
y la deformación aumenta y aumenta y la fuerza antes está bajando. ¿Mm? Entonces, en esa zona elástica tenemos un problema y es que tenemos muy grandes las deformaciones para un incremento muy bajo de la carga, prácticamente nulo. ¿Mm? Ahí vuelve y toma otro poquito de fuerza debido al endurecimiento por deformación y por aquí llega a su esfuerzo último. Siempre es grande esa curvita y entonces pónganle cuidado a algo. De pronto aquí no se alcanza a apreciar muy bien, pero aquí en la probeta se empieza a reducir esta parte. Esperen si estoy viendo bien. Se empieza a reducir esta sección transversal. Vea, ahí va. ¿Ah? Ahí sí se ve la deformación bonita y se presenta la reducción que yo les comentaba. Y ahí se rompe. Va. ¿Listo? Ese es el ensayo de esfuerzo de formación. Entonces ya después se hace una corrección a este delta de la fuerza y se obtiene la curva esfuerzo de formación. Y aquí pues tenemos un comparativo de la probeta inicial, la probeta final. ¿Vale? Entonces si nos fijamos en el tipo de falla, acá, fíjense que el tipo de falla es totalmente diferente al del concreto. Se alargó suave, suave y al final rompió. No volaron pedazos, no, no volaron pedazos para todo lado, no hubo accidentados, todo muy bonito. ¿Listo? Entonces el acero es lo que nosotros conocemos como un material dúctil, de falla dúctil. Obviamente construir una estructura en acero es muy cara, construirla en concreto es imposible, entonces toca hacer una mezcla de los dos materiales para poder obtener lo mejor de sus propiedades en un mismo material. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer aquí en el curso. ¿Claros con las curvas de esfuerzo de formación? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿por qué es importante conocer los rangos de un material? Pues el rango elástico es básicamente el rango en el cual mi material se comporta según la ley de Hooke. Fuerza es igual a rigidez por desplazamiento. Mi límite elástico es el punto en el cual nos va a determinar cuándo inicia ese rango elástico. ¿Mm? Y el inelástico, pues es todo el espectro de comportamiento que podemos tener de un material antes de su falla, de que presente una falla del tipo del material. Bueno, entonces es muy importante conocer esto porque, como les dije ahorita, sacamos las mejores propiedades de cada material y las combinamos para obtener una estructura económica y pues que busque preservar la vida. Entonces vamos a discutir los tipos de fallas. Nosotros tenemos tres tipos de fallas: las fallas muy dúctiles, las fallas moderadamente dúctiles y las fallas frágiles. La barra de acero presenta una falla moderadamente dúctil en teoría, ¿sí? No como un punto intermedio entre la muy dúctil y la dúctil, pero el cilindro de concreto presenta una falla frágil, ¿sí? ¿En qué va determinado eso? En la tenacidad del material, básicamente, o en la ductilidad. Listo. Entonces, si el material se fractura en su límite elástico, podemos decir que su ductilidad es 1, porque el material no resiste nada en el rango inelástico. Si el material resiste muchísimo más después de su límite elástico, es lo que llamamos un material con un índice de ductilidad mayor a 1.
Y eso pues se ve en la curva de esfuerzo de formación. Por ejemplo, el concreto viene recto y presenta una falla. Entonces podrías decir básicamente que esto es su respuesta inelástica y esto de acá es su respuesta elástica. Pues es muy poquito el índice de ductilidad, ¿no? ¿Mm? Mientras que si mirábamos la del acero, esa curva real es algo así. Entonces fíjense que el límite elástico es superado por mucho por ese límite, por ese espectro de esfuerzo inelástico. ¿Ya? Entonces, pues la ductilidad depende de esas curvitas. Esas curvitas nos sirven para determinar cuándo un material es dúctil, cuándo no. ¿Por qué nos interesa si es dúctil o no? Porque sísmicamente nosotros vamos a disipar la energía por medio de esa ductilidad. Bueno, listo. Entonces concentrémonos en el concreto. ¿Qué es el concreto? Es una mezcla de agregados finos y gruesos con un ligante y agua. Entonces escogen grava y mortero. Básicamente eso es el concreto. La grava es una gradación de rocas y de piedritas que tienen un tamaño determinado según el diseño de mezcla. Y el mortero pues es una mezcla de arena y de una pasta que contiene cemento, agua y aditivos. Y adicionalmente pues el concreto últimamente están incluyendo eh, fibras de distinto tipo que lo que buscan es mejorar el comportamiento del concreto. ¿Qué son los aditivos? Son unos químicos que modifican su comportamiento. Entonces, por ejemplo, hay unos aditivos que retrasan el tiempo de fraguado, que aumentan su resistencia en el corto tiempo, que retrasan, que disminuyen la cantidad de temperatura que emite al momento de ser fundido el elemento. eh, Hay de todo, ¿sí? Un montón de aditivos ahí. Y pues nos modifican los comportamientos del material. Ese es el concreto básicamente. Entonces, hablando un poco de la resistencia del concreto, vimos que es muy bueno para resistir compresión. ¿M? Y que nuestras curvas pues van a alcanzar un límite F' sub C. Está por aquí. Por aquí F', C, F', C, F', C, F', C, ta. Listo. La resistencia y la compresión del concreto está definida en megapascales o en KSI o en PSI, en sistema inglés. ¿Sí? Y según la norma colombiana se puede, de una muestra de concreto, se tienen que obtener como el promedio de la resistencia de al menos dos probetas de esas dimensiones, de 150 por 300, o tres probetas de 100 por 200 a los 28 días. Entonces, cuando ustedes están en una obra y llega la mixer, y estos sacan... regálame un segundito. Entonces llega la mixer, lo primero que hacen es sacan una muestrica en unos cilindritos que meten en unas piscinas. Y a los 28 días esos cilindritos se van a un laboratorio y allá los prueban. Entonces, a los 28, creo que sacan unos cilindros a los 7, a los 14, a los 28 días para controlar la resistencia del concreto. Entonces, a los 28 días ustedes que se va a dar cuenta si el concreto cumple o no los requisitos de resistencia que estipula la norma. Bueno, y ahí ya tomará medidas para ver qué hace. ¿Qué estipula la norma colombiana? No se puede trabajar con una resistencia a la compresión menor a 17 megapascales. ¿Mm? Pero pues estamos en el país de la Virgen de Chiquinquirá. Entonces, consejo, diseñe la mezcla para una resistencia mayor a la especificada. ¿Por qué? Si usted pide un concreto de 17, créame que nunca le va a llegar un concreto de 17.0 megapascales, ingeniero. Le van a llegar de 16, 15, 14, ¿sí? Y es un rango de magnitud que usted no puede reclamarle al
al fabricante de concreto, porque esos concretos tienen unas tolerancias. Obviamente no es algo, no es una ciencia exacta, depende de muchos factores, depende de si ese día llovió, si hubo trancón, si la mixer se varó, si no hubo trancón, si llegó directo, si estaba lista la formaleta, si no estaba lista. Entonces todo eso involucra un montón de variables que afectan la resistencia de su concreto. ¿Listo? Entonces recomendado, diseñen para una, o sea, la mezcla, el diseño de mezcla, háganlo para una resistencia mayor a lo que está especificado. ¿Mm? Vale. Y pues aquí a la derecha vemos unas curvas de esfuerzo de formación para distintos aceros. Por ejemplo, esta de aquí debe ser la de 18 y 17 megapascales. ¿Mm? Fíjense que llega la curvita, alcanza su esfuerzo máximo y por allá al final, a los 0.04 de deformación unitaria, falla. ¿Sí? Ustedes dicen, bueno, pues le subo la resistencia a mi concreto. Si el problema es resistencia, pues le subo la resistencia porque de plata no se muere nadie. Entonces usted dice, colóquele 21. Bueno, aquí está como en 24 más o menos. Viene su misma, obviamente aumenta su capacidad y decae un poquitico más rápido que la de 17 megapascales. Por aquí antes del 0.004 falla la probeta. Aquí hay una curvita para el de 35, para el de 38, 45, 60 y algo y 80 y algo de megapascales. ¿Qué ven de curioso en esas curvitas? Entonces los dejo con esta curvita 5 minutos y ya regreso en 5 minutos y me cuentan qué de curioso ven ustedes en esa curva, ¿listo? Ya regreso, 5 minuticos estoy acá.
Listo, chicos. ¿Cómo les fue? ¿Qué observaron? Profe, pues ahí se puede apreciar que entre más resistencia a la compresión en el rango elástico de un concreto, ya cuando pasa al rango plástico es más frágil. Exactamente. Eso es básicamente lo que quería que vieran. Fíjense que su punto final de rotura se va disminuyendo, ¿sí? Por lo menos hasta aquí, hasta los concretos que uno consigue acá. 55. Vea que la curva de ductilidad, de rotura, vendría algo así. ¿Sí? Entonces, entre más resistencia tiene, menos dúctil es el material. Y obviamente la relación entre la deformación de fluencia, más o menos por acá, con la deformación de rotura, pues tiende a ser muchísimo menos, o sea, va a tener muchísimo menos comportamiento en su poco rango inelástico. Fíjense que aquí ya es muy poquita la utilidad del material. ¿Listo? La triste noticia es que nosotros diseñamos en el rango elástico, pero las estructuras muy seguramente trabajarán en el rango inelástico. ¿Mm? Entonces, como todo, no es muy bueno que sea muy duro, sino es dúctil. Bueno, entonces siempre es importante mantener el equilibrio ahí en el concreto. ¿Qué pasa con la tracción del concreto? Eso es casi nulo. El concreto es pésimo, pésimo material para resistir tracciones. ¿Mm? Estudios indican que más o menos la resistencia a tracción está entre el 7 y el 15% de la resistencia a compresión del concreto, o sea, nada. Ustedes miran una curva de esfuerzo de formación, donde arriba tienen las compresiones y abajo las tracciones. Y viene la curva de esta forma. Por aquí está su resistencia a la compresión F'C. Cuando ustedes someten esa misma probeta a una tracción, la curva es así. Esa es la curva a tracción del concreto, esta de acá abajo. ¿Sí? Fíjense que es pésimo. El concreto es pésimo para resistir tracciones. Y eso no nos conviene a nivel estructural, porque digamos en una viga o en cualquier elemento, una viga, cuando usted va y mira los diagramas de momento, pues es algo así este diagrama de momento, ¿no? Quiere decir que las tracciones están por acá abajo. Si esto fuera una sección transversal, toda esta zona va a estar sometida a tracción. Entonces, pues vamos a presentar fallas en esa zona. ¿Listo? Entonces, pues es muy importante saber, el concreto es muy bueno para las compresiones. Otras propiedades, coeficientes de dilatación térmica, digamos en zonas que que son propensas a cambios térmicos muy elevados, como por fuera de los trópicos las estaciones, o zonas como barrancas, zonas como la costa, puede llegar a influir un poquito esas dilataciones térmicas. Y el peso del concreto. Entonces, para que quede de una vez, el peso específico del concreto simple son 23 kilonewton metro cúbico. El peso del concreto reforzado es 24 kilonewton metro cúbico. ¿Según qué? Según el B32 de la norma. Entonces, pues tenemos que trabajar con esos pesos. Hay un fenómeno que se llama la retracción del fraguado y el creep, la fluencia lenta o el flujo plástico. La retracción del fraguado, ¿qué pasa? Cuando ustedes van allá a la obra, formaletean, ponen el acero y vierten su concreto, el concreto hace una reacción exotérmica, es decir, libera calor. Y esa calor lo que hace es secar el agua que está dentro de la mezcla del concreto. Recuerden que el concreto es una mezcla de muchos elementos con agua. ¿Qué pasa? Si secamos la mezcla, es como cuando ustedes juegan con plastilina de bebé, esa plastilina de bebé.
esa Play-Doh. La plastilina cuando sale de la cajita es súper bonita, lisa, perfecto, usted la acomoda como quiera y ella queda muy bonita. Pero usted la deja por fuera del tarro y ¿qué va a pasar? El ambiente va a empezar a secar la plastilina. Y cuando la seca, se presentan grietas, se presentan fisuras en la plastilina que le dan una textura como gruesa, como dura. Entonces ya no es la plastilina que venía en el tarrito, sino es una plastilina que ha perdido humedad. ¿Mm? Eso mismo sucede en el concreto. Para evitar la retracción de fraguado, pues la norma tiene unas barritas de acero mínimas en las caras de los elementos que se encargan de sopesar ese cambio de temperatura, y aquí vamos a aprender a calcularlo. Y el otro es algo que se llama la fluencia lenta o el flujo plástico. ¿Mm? Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va construyendo un edificio y lo somete a cargas, él va a estar sometido a cargas permanentes, ¿sí? Y esas cargas permanentes pues van a generar unas deformaciones axiales sí, axiales en los elementos. Y esas deformaciones, como son permanentes, nunca las va a poder recuperar su estructura. Por eso es que muchas veces cuando usted está fundiendo un edificio, arranca con el primer piso, el segundo, usted muy bien, muy buen residente de estructura, va poniendo sus aceros según el plano de diseño. ¿Mm? Y cuando llega a la parte de arriba le hace falta un poquito para llegar a la cota del diseñador. Un poquito, diga que 2, 3 centímetros. Sí, pues si yo les digo 2, 3 centímetros en acero, ustedes dicen, pasa. ¿Sí o no? Porque así son los concreteros. 2, 3 centímetros, pasa. 5 centímetros, pasa esa vaina. No deberían usar metros, sino 5 metros, no sé cómo llamaría eso. Que vaya de 5 en 5. Con ellos 5 centímetros está bien. En el acero es otro cuento totalmente diferente. En estructuras metálicas 5 milímetros ya no pasa. Hay proyectos que las refinerías o los proyectos industriales, 5 milímetros de diferencia en una altura, ya lo siento, amigo. Sí, no les aceptan eso. Pero bueno, eso es, como dicen, es arena de otro costal, creo que es el dicho. Entonces, esa fluencia lenta o flujo plástico hay que considerarlo cuando estén diseñando una estructura. ¿Mm? En vigas y en eso, ¿cómo se considera? Cuando hacemos el análisis de deflexiones, hacemos un análisis para cargas permanentes y la idea es contrarrestarlo con sección. ¿Sí? Cuando estamos en columnas, pues es intrínsecamente cuando se hace el análisis de la columna se están considerando esos fenómenos de creep o de fluencia lenta. Bueno, entonces son como fenómenos que son importantes tenerlos en cuenta a la hora de que estemos diseñando estructuras en concreto. Y por último, pues el módulo de elasticidad. Entonces, ¿cómo determinamos nosotros este módulo de elasticidad? Porque sabemos que esto es, qué pena me doblo por aquí a la gráfica. El módulo de elasticidad es la pendiente de esta curva, pero no sabemos en qué punto consideramos la línea recta para calcular esa pendiente, ¿no? Entonces, dice que el módulo de elasticidad es la pendiente del primer tramo de la curva de esfuerzo de formación antes de que comience a tomar una forma parabólica. Dicha variación se alcanza cuando se llegan a deformaciones unitarias del orden de 0.003 en el concreto. ¿Listo? ¿Qué pasa? Pues obviamente no es que nosotros tengamos esas curvas siempre para hacer nuestros diseños, porque esas curvas dependen del momento específico cuando se diseñó la mezcla y se realizó la mezcla. Y del momento en el que usted empieza un diseño al momento en el que tiene el diseño final definitivo de la mezcla, pueden pasar todo el tiempo que ustedes quieran. Pues no podemos barrarnos por eso. Entonces la norma dice que ustedes pueden asumir el módulo de elasticidad en función de el F' sub c. Entonces aquí hay una formulita que dice que depende de el peso unitario del concreto a la 1,5 por 0.043 raíz de F'. Cuando tienen concretos de densidad entre estos valores. Cuando tiene una densidad de concreto normal o estándar, puede tomar 4700 raíz de F', que es el valor que nosotros vamos a tomar aquí en la clase.
Algo importante y que estuve investigando en estos días es de dónde sale ese módulo de elasticidad. Cuando uno va y revisa en qué se basaron, esa suposición de la norma fue tomado em, de una investigación que hizo la Universidad Javeriana. Entonces la Javeriana cogió las tesis de concreto y básicamente hicieron un análisis de los diseños de mezcla y de los módulos de elasticidad que estaban midiendo en sus probetas, en todo su repositorio de tesis de concreto de quién sabe cuántos años. Y mis queridos estudiantes, asusta ver una nube de puntos de ese estilo. Esa era la nube de puntos que tenían. Entonces, pues aquí el colombiano no se vara, dijo, esta es la línea y este es el famoso 4700 raíz de f' sub c. Hay otros valores por acá, está 3900, 4000 algo, pero pues dependen de eso. Pero usted va y mira esa dispersión de puntos y, hijo de pucha, complejo. El caso es que hay un problema con el investigador a cargo del proyecto porque él no autorizó específicamente. Bueno, pues esos son chismes, digamos, no entremos en eso. El hecho es que podemos estar diseñando para un módulo de elasticidad casi que de 40% menos. ¿Mm? O sea, este 4700 puede ser 4700 o puede ser el 40%. ¿Qué número sería como? Podríamos estar hablando de 4700 o de 1880. ¿Sí? Hace falta mucha investigación en eso. Y obviamente todo eso depende. Depende del origen de los agregados, depende del agua, del pH del agua que usaron, depende del procedimiento de mezcla, depende de si tenía aditivos, si no tenía aditivos. Todo eso es una nube de puntos increíble, increíble, increíblemente, como dirá mi padre, atortolante. Yo cuando encontré eso, agradecí al ser todopoderoso que ha permitido que los edificios no se caigan. Porque es que estamos en un país en el que usted tiene que competir a nivel de diseño en términos económicos. ¿Sí? El colombiano, tenemos muchos problemas. Primero, no tenemos una cultura de investigación. ¿Mm? Problema principal número uno. Y segundo, tenemos una cultura de pues llamémoslo así, del facilismo. ¿Sí? Bueno, y también tenemos problemas económicos. No tenemos el dinero para hacer las investigaciones que hacen los países líderes en investigación de estructuras. Sí, no, nuestra industria no reconoce la investigación como un pilar de su avance. Entonces, todo este conjunto de problemas se junta en este tipo de suposiciones y machetazos que hacemos nosotros como colombianos. ¿Mm? Entonces, ustedes salen, se gradúan, trabajan 5 años en diseño o hacen una especialización o una maestría y ya pueden diseñar. Listo. Y ustedes están buscando su primer contratico. Entonces, su primer cliente, usted dirá, pues el Estado. Si yo quiero plata, el Estado, hermano. Voy al Estado y el Estado le dice, listo, ¿cuánto pesa su estructura? Usted le dice, mi estructura tiene, no sé, un número tonto, 300 metros cúbicos de concreto. Y llega otro ingeniero que ignora por completo esto. Simplemente fue a la norma y sacó el e ignora la volatilidad de esos datos y dice, no, yo no lo hago en 300, yo lo hago en 150. Pues obviamente ese ingeniero que lo hizo a 150 va a ganarse el proyecto. Y usted dice, pucha, pero ¿por qué? Si hice todo bien, considere todo, cumplo mis derivas, cumplo mis requisitos sísmicos, ¿ah? Y usted va y mira la deriva. Su deriva, como usted ya sabe este comportamiento del concreto y prefiere evitarse problemas, usted la dejó no en el 1%, sino en el, digamos, 0.6%.
el otro ingeniero dejó una deriva 0.99%. Obviamente el man le va a ganar su trabajo. Pero si ese otro ingeniero supiera todo lo que está haciendo ahorita, hombre, yo creo que yo no dormiría. ¿Mm? Y es el problema de este país, nos interesa la plata, no nos interesa que quede bien. Por eso los gringos nos llevan años luz. Más no les interesa que quede bien, no importa, cueste lo que cueste. Sí, acá no. Acá es entre menos gaste, mejor. ¿Listo? ¿Por qué las derivas? Porque pues las derivas dependen literalmente de el módulo de elasticidad. Cuando veíamos análisis 2, yo les decía, cambien la sección para cumplir derivas o suban la calidad del concreto. ¿Mm? Entonces, bueno, primera recomendación, derivas 0.6, 0.7. Obviamente, si ustedes quieren cumplir norma, 0.99 va perfecto. Pero piensen en esto que les estoy diciendo. Ya eso es criterio de cada uno. ¿Listo? Desde ahí sale el módulo de elasticidad que usamos nosotros, 4700 raíz de F'. Depende del concreto, de la calidad del concreto a compresión. Listo, cerremos ese capítulo oscuro del concreto y vámonos al acero. Preguntitas de lo que acabamos de ver del concreto. ¿Alguno alguna vez se preguntó de dónde salían esos datos de la norma? Sí, profe. Sí, principalmente pues también quería hacerle una pregunta y es, digamos, cuando uno tiene inquietudes sobre los datos que sugiere la norma, digamos, uno muchas veces va a tratar de buscar, digamos, la fuente o, sí, o sea, como no tragar entero y enterarse uno de dónde sacaron los números, pero digamos, uno no, pues la mayoría de veces digamos, no encuentra esa información como tan fácil, tan asequible. Entonces, en ese caso, uno cuando vaya a diseñar y tenga que regirse uno a la normativa, digamos, digamos, en términos de, pues sí, por decirlo así, de bibliografía, ¿uno a qué podría como recurrir o consultar? O sea, como para no quedarse solo con lo que dice la NSRI, pues porque pues es normativa, pero pues tampoco como hacer las cosas y no enterarse uno qué está haciendo. Sí, claro, claro, te entiendo. Eh, Depende de lo que esté diseñando. Si está diseñando en acero, el ACI tiene un comentario de la norma muy completo con referencias a los artículos. El ISC, perdón. Si está diseñando concreto, yo iría al ACI y buscaría las referencias. ¿Sí? Hay muchos datos acá que fueron copia de ese libro. Entonces, pues simplemente allá se explican por qué. Pero entonces ahí usted se pregunta, bueno, ¿por qué este valor? Los americanos le dicen a usted por esto y por estos estudios y aquí está sustentado perfecto. Pero es que aquí en Colombia no se ha hecho ese ensayo. Aquí en Colombia no están esos materiales. Aquí en Colombia los sedimentos son diferentes. Aquí en Colombia los agregados son diferentes. Es, es complejo. ¿M? Encontrar la fuente es difícil. Difícil, difícil. De lo que han adaptado aquí al país es complejo, complejo. Sí. Sería revisar los documentos de la IS, de la Asociación de Ingeniería Sísmica que tiene. Ellos van a sacar una norma ahorita el otro año, creo, o este año. No, yo creo que ya el otro, que es la I-100. Es una, no es una norma, sino son unos criterios de diseño. Entonces, de pronto en ese libro encontramos un poco más de información. Pero aquí es muy reducido lo que uno puede encontrar. ¿Listo? Bueno, entonces sigamos. Pasemos a temas más chéveres, el acero. Aquí lo mismo, el acero nos da una resistencia a la tracción y a la compresión en megapascales. Vean esta ventaja del acero. Esta es la curva atracción y esta es la curva compresión. Es idéntica a la misma curva. Entonces tiene unas pequeñas variaciones porque toca considerar hay unas esbelteces en la barra o en lo que estén analizando, pero es muy similar el comportamiento.
Y aquí en la parte derecha vemos el comportamiento de 4 aceros, grado 40, grado 60, grado 75 y grado 90. Este grado 40 creo que es como el de 240 megapascales, grado 60 es el de 420, 550 y este de aquí creo que es el de 600 algo, 800 algo, vea. ¿Listo? Entonces lo mismo, vea. Mayor dureza, menor ductilidad. El punto de rotura es a una deformación más pequeña. ¿Mm? Listo. Si le hacen zoom aquí a la parte, esta lineecita aquí que no se ve nada, este es el comportamiento elastoplástico del acero. Fíjense que o sea, el comportamiento plástico es muchísimo más grande que el comportamiento elástico. ¿Mm? Y pues aquí se ve obviamente lo que esperamos, que la resistencia inicialmente a la fluencia sea mayor. Pero pues la ductilidad también va disminuyendo a medida que tengo mayor dureza. Bueno, módulo de elasticidad del acero lo define la norma, 200.000 megapascales. Sea el acero que sea, módulo de elasticidad 200.000 megapascales, ventajas que nos ofrece el acero. ¿Listo? Aquí está una curva esfuerzo de formación a tensión y a compresión del acero. Entonces, si se fijan aquí en esta imagen de la derecha, vea que todas las curvas, las rectas comparten la misma pendiente. Entonces, efectivamente, el mismo módulo de elasticidad para todos los aceros. El cambio no depende del F'Y, del Fy, no, nada. Ahora, ¿qué pasa en nuestro país? Estos son los aceros que permite la norma. ¿Cuáles se pueden usar para refuerzo? El corrugado y las barras corrugadas. El NTC 2289 o 5806. Esos son los que están aprobados para hacer diseño en Colombia. Barras lisas y alambres lisos ya no se usan. En la NCR 98 creo que se alcanzaban a permitir, pero en la del 2010 no se usan. ¿Listo? Entonces, esos son los dos aceros que se consiguen y que se usan en nuestro medio. Y las barras de refuerzo, entonces, las barras de refuerzo tienen que ser barras corrugadas. ¿Qué quiere decir eso? Que viene la barra y tiene como unos corrugados, unas venas que llamamos, que lo que hacen es, vamos a ver la otra clase, generar resistencia a la extracción de la barra en el concreto. ¿Listo? ¿Cómo se conforman o cómo se componen, qué elementos químicos componen ese refuerzo? Entonces aquí, según la NTC 2289, esto es el máximo contenido de cada uno de estos elementos en la aleación del refuerzo. Por ejemplo, carbono, manganeso, fósforo, azufre, silicio, níquel y titanio. Todo eso está en ciertos porcentajes controlados por la norma en una barra de refuerzo. ¿Listo? Estos relieves tienen un ángulo de 45 grados con el eje horizontal. Vale. Entonces por aquí hay una tablita que nos permite entender qué aporta cada uno de esos elementos químicos al comportamiento del acero. Si yo quisiera mejorar la resistencia a la fluencia, o sea, darle más resistencia elástica a mi material, tendría que aumentar el carbono, el manganeso, el fósforo, el azufre, el silicio, el silicio, níquel, cromo, molibdeno, vanadio y niobio, creo que se llama este. ¿Sí se acuerdan de los elementos de la tabla periódica? ¿No? ¿Ninguno? Este sí es niobio, creo que llaman. Sí, ese es mi obvio, profe. Esa vaina. Entonces, vea, si yo quisiera mayor resistencia, aumento ese contenido en esa barra. Si quisiera mayor resistencia a la tracción, aumento el contenido de estos elementos. Si quisiera mayor ductilidad, es decir, menor resistencia, pues bajo el carbono, bajo el fósforo, bajo el azufre y bajo el cromo.
Soldabilidad, pues esto ya es una cosa ahí con soldaduras que no vamos a tocar. ¿Mm? Estos son los efectos de la modificación en los porcentajes de los materiales en nuestras barras de acero reforzado. Y pues obviamente tenemos una especificación de los diámetros de barra que podemos utilizar en nuestros diseños. Entonces, esta es la tablita que tiene la norma. Nosotros podemos conseguir barras desde 3 octavos y lo último que yo alcancé a manejar antes de pasarme al acero fue 1 y 1 octavo. ¿Mm? En este rango se movía. Cuando yo estudié esto, por primera vez estoy hablando por allá del año 2000. Bueno, hace unos añitos, no digo añitos, no digo el año porque no, quedó como viejo. Yo alcancé a manejar hasta esta. 1 pulgada se conseguía con dificultad, pero se conseguía. ¿Sí? Ya ahorita he visto barras número 9, número 10. He visto diseños con barra número 10. Entonces, pues eso depende del mercado, ¿no? Entonces, la norma tiene aquí un amplio rango de barras que van a estar disponibles. Cada barra, pues, tiene asociado un número. Entonces, ¿cómo sabemos cuál corresponde a cuál? Si yo le digo número 8, usted ya debe saber que es la de 1 pulgada. ¿Por qué? Coge el número que yo le dé y lo divide entre 8. Número 8 es 1 pulgada. Número 7 es 7 octavos. Número 6, por ejemplo, sería 3 cuartos. ¿Sí? Entonces, el número de la barra lo dividen por 8 y les da el diámetro en pulgadas. 3 octavos, media, 5 octavos, 3 cuartos, 7 octavos, 1 pulgada. Bueno, dependiendo del diámetro de la barra, se usa para ciertas aplicaciones o para otras. Por ejemplo, estribos son estas dos, 3 octavos y media. Refuerzo longitudinal, pues de ahí para arriba. Y en esa tablita vienen especificados diámetros de la barra, área y perímetro. Estos son valores aproximados, pero son los que usted tiene que trabajar cuando esté diseñando con la norma, ¿sí? Así de esa forma evitamos diferencia en decimales y toda esa vaina. Entonces, diámetros en milímetros, área en milímetros cuadrados, perímetro en milímetros. Y por último, la masa en kilogramos por metro. ¿Por qué nos interesa eso? Porque a la final, cuando ustedes tengan todo su diseño y saquen su cartilla de diseño, ustedes van a decir, el acero de mi obra pesa tantos kilos y me cuesta tantos millones de pesos. ¿Listo? Es muy importante también tener un estándar en la masa que va a tener el material. Listo, entonces ese es el que vamos a utilizar para nuestro curso, esta tablita. Eso está en la NSR 10, título C. Bueno, y eso sería todo por hoy. ¿Preguntas o dudas de los materiales que estamos manejando? Profe, una duda sobre los concretos. ¿Existen entonces algunos rangos típicos que se utilicen ya para la construcción o que ya están clasificados correctamente? ¿O eso ya depende mucho del criterio del O diseño? sea, cuando te refieres a eso, es decir, para este tipo de elementos, un concreto de tanta resistencia. Sí, señor. Pues eso depende de lo asequible que sea la zona, ¿sí? Y pues eso es se van a dar cuenta que esto es un proceso iterativo y no es un diseño directo y sale, no, esto tiene muchas iteraciones. Entonces, ¿de qué depende eso? ¿De dónde vaya usted a construir? Por ejemplo, hace un tiempito lo último que hice fue una casita por allá fue en Santander. Y el concreto máximo que conseguían era de 25 megapascales, 24. O sea, póngale 20. ¿Sí? Entonces, pues eso depende mucho de la zona en la que vaya a construir. Por lo general he visto columnas de 35, pilotes en 35, cimentaciones en 35, vigas por ahí 28, está bien. ¿Sí? Obviamente, pues entre más resistencia, pues más costoso es. Escaleritas por ahí 21 megapascales, no necesita más, 21, 24. ¿Sí?
Usted puede hacer la mezcla de esas resistencias dependiendo del elemento estructural, no hay problema. Pero como le digo, eso depende de muchas cosas. Depende de la zona, depende de si hay disponibilidad de material. O sea, si usted está construyendo por allá en un pueblito y necesita que le llegue una mixer, téngalo por seguro que no se la van a enviar o le van a cobrar mucho. Le va a salir 1000 veces más barato conseguirse 3, 4 empleados del pueblo donde esté y ponerlos en la labor específica de armar el concreto. Usted les explica y ellos juntan los materiales y le echan agüita y ahí está su mixer humana. ¿Sí? Entonces depende, pero entonces obviamente eso no es un proceso técnico, entonces usted no va a ponerle un concreto de más de 24 megapascales, porque no le va a dar nunca. Entonces depende de muchas cosas, no tendría un rango específico. ¿Listo, profe? Listo, chicos. ¿Qué otra pregunta tienen? Profe, en la presentación decía que que habían casos en los que uno podía sugerir el módulo de elasticidad, o sea, uno lo asumía. ¿Eso se asume con base en que en estudios que uno haga, en estudios propios que uno haga para algún concreto en específico? Ya terminamos. Módulo de elasticidad concreto, ¿sí? ¿Este? Sí, señora, ahí al final que dice que cuando no se disponen de datos de laboratorio, permite asumir en función de la calidad. Sí, es que si tú así miras el título, sí. Miremos un poquito el título C de la NSR. Esperemos a ver un momentico, ahí va. Entonces ellos tienen un apartado en el que dependiendo de las propiedades de su material, usted puede pues, encontrar un módulo de elasticidad diferente. Entonces, espérame por aquí, no me acuerdo en qué parte está eso. Ahorita. Ocho cinco. Aquí están, mira. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Usted va a construir en un sector que conoce, ¿sí? Y le dice, el material es un material grueso de origen ígneo, tiene que usar esta fórmula. Grueso de metamórfico, pero conocer esto a priori es muy complejo, es complejo, ¿m? ¿Sí? Entonces, eso es lo que está diciendo la norma. Si usted conoce exactamente cuál es la pues, digamos, cuál es el origen de su material, cuál es la masa unitaria que tiene, ¿m? Pues entonces puede refinar su análisis con estas fórmulas, ¿sí? Eso es lo que está queriendo decir ahí la norma.
Eso es a lo que se refiere con eso de los ensayos. ¿Tienes algo por aquí que había visto? Quería mostrarles. Para que nos asustemos otro poquitico. Resistencia promedio a la compresión requerida cuando no hay datos disponibles para establecer una desviación estándar de la muestra. Cuando tiene resistencias de concreto de menos de 21 megapascales, su resistencia promedio puede ser más 7 megapascales. ¿Mm? Entonces usted le tiene que exigir a a los, a los que le suplan el concreto que la resistencia promedio esté en este rango. ¿Sí? Estamos hablando de rangos de 7 y de 8 megapascales, que es, pues, es artico, ¿no? Entonces tiene mucha incertidumbre este material. ¿Qué otra preguntita tiene? Bueno, listo, chicos. Entonces nos vemos el próximo jueves con el siguiente tema. Voy a ver si les envío, mientras cuadro el Moodle, las presentaciones aquí, los videos con la teoría, para ir adelantando tema y no llegar a explicar todo de nuevo. ¿Listo? Y de esa forma ahorramos tiempito para poder dedicar a los ejercicios, que es lo que en realidad nos interesa. Dime, Juan Camilo. Profe, tengo una pregunta, pero pues es como más relacionada a su experiencia laboral en esto del diseño de estructuras. Y es uno, digamos, cuando se vaya, digamos, vamos a enfrentar con el ámbito laboral en el que tenga que diseñarse una estructura, uno cómo sabe, digamos, ese punto en el que uno tiene que darle prioridad a la precisión del diseño o a lo práctico que sea hacer el cálculo del diseño. No sé si me hago entender, porque es que, por ejemplo, uno ve la mayoría de veces cuando uno, pues principalmente en análisis 2 que digamos hay métodos que son mucho más cortos, con menos coste, por ejemplo, computacional para realizar un diseño, pero pues lo que usted nos mencionado ahorita es que se pueden presentar diferentes tipos de diseño y pues digamos que ahí no está primando tanto como la precisión del cálculo de la estructura y se ve que como que siempre se van despreciando ciertas cositas y como que se va, digamos como que se propaga un poquito la incertidumbre sobre una estructura idealizada. Entonces digamos uno ahí como tendría ese, no sé cómo decirlo, sí, como ese equilibrio entre cuándo debo ser práctico y cuándo tengo que darle prioridad al qué tan preciso es el diseño. Eso depende de la indeterminación de su estructura. Pues no me refiero a indeterminación estática o cinemática, sino, o sea, yo lo haría dependiendo de la complejidad. Sí, hay estructuras, digamos en estructura metálica, que usted lo resuelve con dos pórticos planos. Pero hay estructuras de la misma similitud que no puede resolverla con dos pórticos planos, sino le toca hacer todo un modelo tridimensional que cambia los resultados, ¿sí? De la estructura. Entonces ahí ya va como a criterio suyo. Si su estructura tiene muros, pues obviamente tendría que hacer un análisis mucho más detallado. Si su estructura tiene elementos rígidos, tiene que hacer un análisis más detallado, ¿sí? Depende de la complejidad. Si va a diseñar una casita, no valdría la pena, no variaría mucho el comportamiento haciendo un super programa de elementos finitos o haciéndolo por un análisis matricial. Pero si ya va a diseñar una cubierta estructural o se va a diseñar un edificio de 6 7 pisos, ahí sí vale la pena meterle la ficha a la modelación. ¿Mm? Si va a diseñar, digamos, un túnel, pues ahí sí le toca elementos finitos discretizados hasta donde no más. Sí, entonces ya es como criterio suyo. Mm, Afortunadamente hoy tenemos muchos programas que hacen muchas cosas muy fácil. SAP, ETABS, ese SIPE que venden por ahí.
Pues todos esos programas hacen muchas cosas muy fáciles y en muy poco tiempo. Entonces, pues no, ¿cuánto invertirá más usted en un modelo de elementos finitos para una casa? 15, 20 minutos de más, haciéndolo más refinado. Pues creo que vale la pena y se evita muchos vainas, ¿sí? Pero ya es, o sea, es como criterio suyo cuando esté trabajando ya profesionalmente. Ok, de acuerdo, profe, gracias. Listo, Juan. Bueno, chicos, Profe, qué pena, una preguntita, pero ya relacionado con las grabaciones y todo eso. Con más sí, que todo con el Meet. ¿Este enlace es recurrente? sí, sí, voy a dejarlo recurrente de aquí hasta que acabemos el semestre. O sea, solo este enlace para ingresar todas las veces, listo. Sí, Gracias. señor. Profe, ¿puedo dejarlo ahí como asunto del grupo de WhatsApp? Sí, claro, yo no sé hacer eso, espérate. Sí, claro, sería bueno, pero la forma de sacarle el enlace esa videollamada por acá. Tuturururu. Esto mal debe ser esto, porque después del... Ajá. Listo, entonces aquí lo dejamos en la descripción el enlace del Google Meet. Creo que es ese. Vamos a ver si nos funciona. Eh, sí, creo que es ese. Listo. Bueno, chicos. Entonces, si no hay más preguntitas, nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias y que descansen. Tengan una buena noche. Luego, profe, buenas noches.